Muchas gracias al doctor Jorge Ocampo. En efecto, no es coyotito, es un gran coyote en esta sociedad civil que es la cofradía. No solamente tiene un libro, uno individual con la doctora Marisa, compañera de vida y de trabajo intelectual, sino también iniciamos esto en el 2018 de manera intensiva con un libro conmemorativo a los 50 años del movimiento estudiantil y la participación de Chapingo a nivel nacional. Se llamó Chapingo Recuerda, y de esa fecha para acá nuestra coordinación y enlace ha sido más intenso. No hemos parado, ya podríamos decir que tenemos, sin que suene a presunción, pero sí un poquito mencionado de manera orgullosa, es que tenemos ya más de 15 libros trabajados, ahora sí que con un buen equipo, dentro del cual pues, está el doctor Álvaro Reyes Tosque, a quien le agradecemos sus obras, su confianza y su compromiso con el mundo editorial, que tanto me interesa. Miren, ustedes tienen en pantalla casi toda la composición de un mural que está al frente, al frontispicio de lo que es el Teatro de los Insurgentes. Esta obra fue concluida en 1953, muy amable. Son tres grandes partes, digamos, frontispicio de todo este edificio gigantesco, y pues en la tradición de los muralistas mexicanos, es decir, que el arte sea una cátedra de estética, de ritmo, de color, de composición, de libre acceso. No necesitaban ellos tecnología, sino necesitaban muros. Era uno de los gritos, por ejemplo, de Siqueiros: quiero muros, muros, muros. Ahora, bueno, las tecnologías nos permiten muchas otras cosas más. Quizá lo vean un poquito distorsionado porque lo centré un poquito a la presentación. De ahí que los personajes se vean un poco alargados, digamos altos. El mural, ustedes lo han visto, sobre la Avenida de los Insurgentes, es muy alargado, son 46 metros, cuando menos, de pintura y de mosaico. Y sí podríamos estéticamente o fragmentariamente dividirlo en tres partes. Les pido una disculpa, sale ahí un par de arbolitos y algo de follaje abajo. Esa es la parte lateral. Tendríamos que descubrir en ella elementos prehispánicos, por llamarles de alguna forma. Por ahí van a ver un árbol de los voladores de Papantla, muchas danzas, los instrumentos precisamente de nuestros antepasados y culturas indígenas, sobre todo de la mexica o mexica, ¿sí? Y desde luego pues escalinatas un poquito rindiendo pleitesía no solamente a los templos católicos, que sucedería en la época colonial, sino más adelante. Nuestros jaguares, nuestro personaje ilustre con la tea encendida, desde luego hace alusión a Emiliano Zapata, y vamos a ver a otros héroes. Son, según los documentos que he leído, algo así como 144 personajes importantes, pero pues hay muchos otros detalles que no están a la vista. Lo importante aquí es el recorrido histórico que hace Diego Rivera, que le llama el teatro en México. Y bueno, con todos estos elementos. Las danzas entran, los ceremoniales entran también, y pues estamos hablando de más de 10 siglos, porque inicia mucho antes. Esto sería la parte central, que ustedes tendrían que ubicarse. No se puede ver desde la banqueta del mismo Teatro de los Insurgentes, sino pasarse a la acera de enfrente. Por favor, no lo vean en el Metrobús, pasan hechos la mocha y no se alcanza a distinguir. Pueden quedarse enfrente y visualizarlo desde la acera, precisamente. Entonces ya tiene una percepción bella, ya las manos y el antifaz que representa el carnaval, sobre todo los venecianos, pues están con todo su colorido y toda su composición.
Si observamos en la parte superior, quizá les suene este personaje que Jorge Ocampo y un servidor, pues yo creo que admiramos mucho. Se dice que hablaba cantinflescamente, pero eso lo dice la gente que no sabe como la lengua castellana y mucho menos el mexicano. Cantinflas no solamente inventó un profundo lenguaje, sino que también inventó una crítica política, social y cultural a todos niveles. Y Diego Rivera lo tiene allí enfrente como un emblema de lo netamente popular. Para Diego Rivera, desde luego, lo popular viene siendo lo crítico, ¿sí?, lo que sintetiza los mejores saberes y conocimientos de la población, y dice que este actor de carpa, como siempre le dijeron a Cantinflas, siendo que fue el actor más conocido o reconocido mundialmente, pues vean aquí lo que hace. Él está recibiendo o ingeniándoselas para quitarles recursos económicos, dinero, en pocas palabras, y compartirlo a los necesitados. Por eso se ven una especie de desnivel de su lado derecho de la mano de Cantinflas o de don Mario Moreno, y del lado izquierdo en posición más, en otro nivel más bajo, diríamos, como reflejando las clases sociales en nuestro país, pues los necesitados con las manos extendidas. Por ahí hay un detalle cuando dice 20 millones de ricos o de millones de adinerados, pero muchos más millones de necesitados. En ese entonces nuestro país, hablo de 1953, pues tenía alrededor de 30 millones de pobladores, de los cuales pues 20 estaban pues, muy necesitados. Bueno, ese es el antifaz, como les decía, y las manos. A mí me interesa un poco hablarles quizá del simbolismo. Los artistas como Diego Rivera creo que tienen por delante para sintetizar tantas ideas y tantos elementos algo que se llama alegoría. Entonces, la alegoría va a ser una figura, un color, una composición que le permita o nos permita a nosotros hablar de muchas otras cosas, de que interpretemos y leamos con mayor profundidad precisamente el contenido de sus murales. Entonces, si podemos ver las manos y acabamos de ver el extremo derecho del mural, donde estaba lo prehispánico, lo indígena, aquí ya está como lo contemporáneo, gracias a Cantinflas y a todos esos personajes adinerados y gente empobrecida. Y entonces va a empezar otro recorrido hacia la época colonial y terminará desde luego en las luchas de la Guerra de Reforma o del Segundo Imperio. Nosotros, aunque no lo crean, ya tuvimos 2 imperios y pues yo tengo casi la certeza, jóvenes, de que somos todavía imperialistas. Pero bueno, ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, miren, si revisamos con un poquito de atención en esta parte ya central, en lo que sería para nuestra pantalla del lado izquierdo, ahí hay unos personajes que vemos a menudo. Desde luego, ese güero de barba rojiza con una damisela llena de oropeles y un tanto rosa o rosado su crinolina, su vestido, es la bella princesa Carlota Amelia. Adelantito de ella, en otra época, la vemos sentada en su trono ya del Imperio Mexicano, y desde luego ya no es el príncipe Maximiliano, sino es nuestro emperador. 3 años tuvimos emperador en esta época. Y avanzamos un poquito más y casi en lo que sería la falda azul de ese gran vestido de emperatriz de Carlota Amelia, está una zona un tanto oscura, no sé si alcancen a ver, porque les digo, una especie de candelabro, ahí con 5 o 6 cirios alumbrando un aposento. Esa mujer de rostro inclinado y cubierto sigue siendo Carlota Amelia,
pero ya no es ni princesa, mucho menos emperatriz, sino es una mujer precisamente sumida en las sombras. Son los 60 años que sobrevivió a todos los personajes de su época, del Segundo Imperio Mexicano. Hago este resumen aquí en estas 3 postales. Hay una más, ahorita la veríamos, pero gracias a los que nos están ayudando la control remoto a ubicar estos personajes, porque de todos los personajes de este mural, quienes tienen mayor, según yo, preponderancia o relevancia es Maximiliano y Carlota. Hay cuatro grandes estampas de ellos. Y bueno, ese va a ser el tema de mi disertación. Avanzaré un poquito al otro extremo. Aquí sí están los insurgentes que ustedes conocen como lectores y educados en la educación pública de nuestro país, Morelos, ¿sí? El gran guerrillero del Suriano o del sureste, don Miguel Hidalgo y Costilla, y desde luego otra tea, que ahí podríamos decir que la tiene Miguel Hidalgo y Costilla, y sin embargo el rostro que está iluminando pues es el de Juárez, el licenciado don Benito Juárez García, también presidente de nuestra república en épocas de guerra, de intervención y de imperios extranjeros, también algo así como 30 años de presidente, ¿no? A lo largo de nuestro país. Y entonces pues es otra ubicación o otra relación justo con los personajes de Maximiliano y Carlota Mari. ¿Qué tenemos un poquito al extremo? Personajes como el Conquistador. Suena mal que digamos don Hernando Cortés, pero pues fue también pues, un gobernante, no diría que emperador, pero sí el gran conquistador de lo que era la Nueva España, o en lo que se convirtió después en la Nueva España, sojuzgando allí a un indígena. Igual la posición, recuerden que Diego Rivera siempre fue un provocador con esta figura extranjera de origen español. Vean en las piernas todas torcidas. En otros murales no solamente lo tiene deforme, sino lo tiene atacado por la sífilis. Es decir, destruido ya físicamente. Era una forma de expresar su nacionalismo, su crítica a la conquista. Y después, bueno, pues hay otros personajes, por ahí está los grandes constructores, el gran diablo como simbolismo de lo pagano de nuestras religiones. Ya empieza desde luego la música popular mexicana. Vean, por ahí hay una gran bailarina abajo de Jalisco, el jarabe tapatío. Le están dando duro al tablado, músicos populares, en fin. Es como más reciente, estamos ubicados ya quizá, les digo, siglo XIX, aunque arranca desde 1521, ya el periodo colonial, y entonces las manos que acabo de mostrarles, más el antifaz del carnaval, pues es este simbolismo que Diego Rivera hace muy bien. Entonces, todavía tenemos este mural en su gran apogeo y muchas otras versiones. Creo que de momento lo voy a dejar aquí. Quizás si me ayudan desde la sala de audiovisuales a centrar las imágenes de Carlota, Maximiliano, príncipes, Carlota y Maximiliano, emperadores en México, podría ser bueno. Y si no, no hay problema con esta, podríamos dejar. Se me olvidó colocar ese detalle. La que está en el centro, o esa misma, del lado superior derecho de la pantalla. Un poquito más, donde está la mano, ándale, por ahí. Bueno, miren, déjame esta, perdón, ya te interrumpí tu trabajo. Miren, vean cuántas figuras y elementos son los que tenemos. Este es como el panel original del mural que construiría, o que sería creado por Diego Rivera, con muchas ayudas más. Arquitectos, desde luego, el arquitecto Lazo, y muchos personajes. Entonces, voy a empezar con mis notas, con mi ponencia, ya que tienen ahí ubicado
Ya vieron El Diablo, al Ángel, verían a don Hernán Cortés, a don Benito Juárez. Entonces, la figura que ven ahí marcada más o menos con el número 13, la número 13, no sé, es un número medio extraño para los que somos cabalísticos, pero es la composición más amplia. Ahí está en la primera parte, les decía, Carlota y Maximiliano en el castillo de Miramar. En la segunda parte está Carlota y Maximiliano como emperadores de México. Luego está, como les decía, la locura de Carlota cuando es expulsada de nuestro país, y al final, por ahí, en la parte superior, que estaba medio oscuro ahorita, cuando que volvamos a la imagen en color, pues vamos a ver el fusilamiento de Maximiliano, de Miramón y de Mejía en el Cerro de las Campanas, en lo que ahora es el estado de Querétaro. Entonces vean qué relevancia, 4 imágenes dentro de un mural que tiene muchos otros elementos compuestos. Todos los murales, al menos los de la última época de Diego Rivera, tienen una inscripción que es ay, perdón, creo que me salí. Quería volver a la primera diapositiva, la de color. Gracias. Tiene una inscripción, lo van a encontrar por allí. Vamos a ver la fecha de conclusión. Y dice que el mural fue inventado y compuesto y dirigido por Diego Rivera. Y le da crédito a muchos camaradas. No llama subalternos, no llama albañiles, no llama pintoras. Él siempre los verá como camaradas. Camaradas pintores, camaradas albañiles y desde luego arquitectos. Si gustan después, aunque se consiguen ya hay muchas fuentes de quiénes fueron, o cuando vayamos a alguna función al Teatro de los Insurgentes, pues vamos a ver justo esa inscripción. Está ahí bellamente labrada y colocada. Bueno, ¿qué me interesa resaltar de esto? Lo literario. No puedo hablar de Juan Ruiz de Alarcón porque quisiera hablar de la época colonial, tampoco de Sor Juana Inés de la Cruz, que está por ahí. El otro gran escritor que me interesa mucho, que ustedes seguramente conocerán, porque es pilar de un movimiento narrativo muy importante en nuestro país, que es don Mariano Azuela, y la novela se llama Los de Abajo, de la cual en estos mismos años, en 1951, se estrenó la adaptación teatral, y un par de años después se hizo la versión cinematográfica, que ustedes pueden encontrar si les interesa tanto el libro como la película o la obra de teatro. ¿Por qué está aquí? Pues obvio por el aliento por revolucionario, y sobre todo porque Diego Rivera, y es un poquito la tesis que quiero compartir con ustedes, era un gran lector, era un gran intelectual. Todos estos personajes no pudieron salir así como de ocurrencias, sino de un gran bagaje intelectual, cultural. Y obvio, no puede construir en unos 3, 6 meses todo ese diseño de personajes, sino que tiene ya un background, una especie de archivo, donde los va tomando y va haciendo nuevas composiciones. Entonces, en el caso de Los de Abajo de Mariano Azuela, de Benito Juárez, de algunos otros personajes, pero centrémonos en Los de Abajo de Mariano Azuela, que se acaba de estrenar unos dos años antes de la conclusión de este mural. Ya estaba muy consagrada la narrativa de la Revolución Mexicana, con autores como quien sería nuestro secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, Mauricio Magdaleno, que fue uno de los guionistas y escritores de muchas películas de Mario Moreno Cantinflas, Juan Bustillo Oros, el mismo Rodolfo Sigle, es decir, son diálogos que no nacieron como incoherencias verbales, por eso creo que Cantinflas debe estar al centro. Y don Mariano Azuela pues es el pilar de la novela de la Revolución Mexicana, con muchos otros. Es un movimiento quizá literario el más importante de la primera mitad del siglo XX. Bueno, ¿por qué no hablar de Sor Juana, de Mariano Azuela, de Juan Ruiz de Alarcón, que son tan importantes?
y centrarme nada más esta mañana en Rodolfo Usigli y desde luego en una obra dramática que se llama Corona de Sombras y que tiene que ver con el último detalle que les decía, esa habitación escasamente alumbrada por un cirio de 6 velas, no son 7, me parece que las conté bien, son 6, y bueno, una mujer encanecida, ¿sí? Es decir, ya muy longeva, ¿no? El pecado. Y de eso quiero hablarles hoy. Disculpen la introducción tan larga, pero pues es que el mural me apasiona y de veras, yo generalmente transito por ahí para asistir a CEU, me paro y a veces no es nada más el cafecito, porque es una zona ahí como muy atendida para el público visitante, a verlo a detalle. A veces nada más me centro en una esquina o le avanzo. Así es que creo que es una posibilidad de hacerlo. Y comienzo con lo que quería compartirles esta mañana. Corona de sombras, la luz de Diego Rivera a través de Rodolfo Usigli. Es por todo sabido, en el ámbito teatral, que los prólogos de Rodolfo Usigli vienen derivados con un sano legado de su dramaturgo más admirado, el inglés o irlandés Bernard Shaw. Desde que Usigli agrega su temperamento en ese juego de ideas que no debieran frecuentar los dramaturgos. Una obra de teatro no necesita prólogos, mucho menos epílogos, pues sus ideas políticas y estéticas, al igual que las filosóficas, debieran quedar expuestas con mucha claridad en los parlamentos de sus personajes, en sus acciones, en cada escena, en cada cuadro teatral y en cada acto. Sin embargo, Usigli no rehúye a cualquier medio de su papel provocador. Vean ustedes cómo inicia el texto correspondiente a Corona de Sombras. Le llama prólogo después de la obra, así lo titula. Un prólogo no puede escribirse después de la obra, en todo caso sería un epílogo, pero no hay incoherencia, es una sensata denominación, porque en efecto, ya escrita su pieza teatral vendrá la justificación bibliográfica y sobre todo existencial del dramaturgo. La fuerza dramática que encuentra en las figuras de Maximiliano y de Carlota, príncipes europeos que serán emperadores de México. El dato histórico viene, véanlo ustedes, de la función y compañía de su madre, dedicada a 1000 faenas para sacar adelante a sus pequeños hijos. Quedó huérfano a los 3 años, una mujer iletrada pero no inculta, que estaba presente en la tradición oral y popular de las tradiciones arropadas por el pueblo. Todavía se cantaba Adiós mamá Carlota de Vicente Riva Palacio. Su madre, agrega Rodolfo Usigli, le agregaba a estas historias su gran poder de captación y de su poder de síntesis. Luego habría de venir su formación escolar de nuestro dramaturgo. Desde luego, Rodolfo Usigli tiene un gran conocimiento libresco y conoce muy bien a sus pares dramaturgos o escritores. Sin embargo, a él lo que le interesa es llegar a comentarnos y a presentar el desenlace trágico en el Cerro de las Campanas. La bibliografía que le sirvió de apoyo todavía está disponible. Me refiero a las novelas de Juan Antonio Mateos, un volumen de historia titulado La Intervención y el Imperio, o el tomo centrado en el proceso seguido contra Maximiliano. Todo lo legal se puede consultar. Desde luego, la cercanía y admiración que tenía Rodolfo Usigli con los objetos de los emperadores, mismos que visitaba y revisitaba en el Museo de Historia y que nosotros todavía podemos observar y conocer. Quienes han ido al castillo de Chapultepec saben que hay una sala muy, muy bella dedicada a estos personajes. Así es que ahí tenemos la carroza dorada cubierta de angelotes,
ángeles gigantes, con joyas, las joyas, perdón, de ambos, de Maximiliano y Carlota, las vajillas, además del ropaje exquisito que utilizaban. Rodolfo Usigli tenía predilección y admiración por un anillo de plata con las iniciales del emperador. Todo esto lo disfrutaba y conocía Rodolfo Usigli. Sin embargo, además de lo vivo, de lo concreto de estas herramientas o conocimientos, su obra Corona de Sombras, tiene fundamentos también históricos. Franz Werfel escribió un gran libro sobre Juárez y Maximiliano, donde el escritor Werfel se aparta de la línea histórica y establece, por ejemplo, una relación que puede ser muy factible, una especie de ucronía entre Maximiliano y Porfirio Díaz. Y desde luego en este libro pues, es Juárez y Maximiliano, pues, Benito Juárez, nuestro presidente liberal, el que está ahí a la mano. Hay otros autores que sirvieron de fuente o de contrapeso en esta visión. Por ejemplo, está Granja Irigoyen, está Julio Jiménez Rueda, está Miguel N. Lira y una obra más reciente que es la del arquitecto, pintor y dramaturgo Agustín Lazo. Estas obras arrancan más o menos de 1930 a 1946 y todas tratan del Segundo Imperio Mexicano. Bien, estos son los antecedentes, como la bibliografía vital, existencial y libresca de Rodolfo Usigli. ¿Por qué lo toma y por qué hay este diálogo plástico y literario entre Diego Rivera y Rodolfo Usigli? Por su interés en aclarar y revisitar la historia y lo que ellos llaman en algunos momentos de discusión o de argumentación, la antihistoria. Así es que debo seguir con las provocaciones establecidas por Rodolfo Usigli. Vean ustedes esta cita. Dice, la historia como se hace en México, aún la de la Revolución, parece no ser hasta ahora más que una zambullida en el pasado y carece de todo sentido de actualidad. En México se cree que la historia es ayer, cuando en realidad la historia es hoy y es siempre. Con esta visión, Usigli llega a crear a Erasmo Ramírez, un historiador mexicano que busca en el presente la razón o las razones del pasado. Puesto en escena, Erasmo Ramírez, junto a la vieja emperatriz Carlota. El personaje que se ve ahí cercano a la anciana Carlota Amalia, es este historiador inventado por Usigli, Erasmo Ramírez. Si Erasmo Ramírez, dice Usigli, hubiera existido, la historia que se escribe en México sería otra, exenta por igual de las tendencias políticas contemporáneas y del letargo de los siglos discurridos. Ni Diego Rivera ni Usigli creían en la versión oficial de la historia que en ese momento circulaba en nuestro país. Entonces, ¿qué buscaba Usigli con esta primera obra antihistórica? Junto con otras dos más que les doy el título, Corona de Luz y Corona de Fuego. Es una trilogía histórica o antihistórica. Pienso yo que le interesaba establecer, primero que nada, un sentido de originalidad. Encontraba en Maximiliano y Carlota un profundo sentido trágico. Así que su género literario busca esto, escribir una tragedia de ambiente mexicano. No un drama cualquiera dentro del género trágico, no, algo especial, significativo para la escena mexicana y para la historia de nuestra literatura. Desde luego, en las tragedias los personajes son sólidos y presentan un carácter complejo. Estas peculiaridades, dice Usigli, están enarboladas por los protagonistas, Maximiliano y Carlota. A mí me parece de veras que es clara su estrategia literaria y también es precisa.
¿Qué se ve en escena? Y hay por ahí no está la obra completa, tampoco hay película, obvio por su tema, pero hay unas escenas por ahí de algunos montajes. ¿Qué vemos? Por un lado, la ambición desmedida como falla de carácter que puede terminar en la locura, el papel de Carlota. Pero por otro lado también vemos el demasiado amor, hasta otro tipo de locura. Dirían ustedes, pues como que el amor no se presta a la locura, pero yo creo que Maximiliano tuvo un demasiado amor por su princesa europea. Todo esto, el demasiado amor de Maximiliano y la gran ambición de Carlota Amelia, pues está en un contexto del gran imperialismo ultramarino de los imperios europeos, llámese España, llámese Inglaterra, pero sobre todo Francia. Y ahí va a salir un personaje que es Napoleón III, a quien Carlota le va a escribir unas cartas de reclamo profundas, con mucha justicia, pienso yo, y será tachado como el diablo europeo. Bueno, este contexto se enfrenta en esta odisea o en este periplo político en el nacimiento de una nación que será la nación mexicana, encabezada desde luego por Benito Juárez, los demás compañeros liberales. Entonces, Rodolfo Sigli nos presenta a Carlota y Maximiliano como víctimas de sus respectivas pasiones, pero por otra parte señala que son víctimas también de las condiciones históricas del continente europeo. Por favor, Juárez, según la lectura de Usiglis, tiene una estatura fenomenal en esta pieza. Está emparentado literariamente con un Enrique III de William Shakespeare y se manifiesta en varios diálogos. En la obra se hace alusión cuando Benito Juárez visita el cadáver embalsamado de Maximiliano, que yacía postrado en la iglesia de San Andrés. Es la única visita que realizó Benito Juárez acompañado de Sebastián Lerdo de Tejada, y dice que este príncipe es más grande ahora que está muerto. Cuando estaba vivo se le hacía pequeño. Hay realmente una provocación de Usigli con esta visión. Sin embargo, Usigli, cuando sigue avanzando en su historia, establece una paradoja dramática dentro de su pieza. Esta paradoja se vuelve cruel y así lo escribe. Dice Usigli: el error gubernamental y de carácter de Maximiliano es visible ahora. Por un lado, déspota y absoluto. Quizá hubiera fascinado al pueblo y hubiera muerto en el trono, pero su sistema de gobierno pretendió ser de tal suerte mexicano que el pueblo ya no pudo distinguir entre el príncipe austriaco y el legislador nativo. Las mismas clases que lo apoyaron, Miramón, que fueron a ofrecer el trono, ya no confiaban en él. ¿Cómo va a firmar las leyes de reforma? ¿Cómo va a apoyar a los campesinos, a ser dadivoso con la muchedumbre? No fue llamado para eso, no fue convocado para esa cuestión. En fin. Más adelante, Usigli establece que Maximiliano siempre llevó un destino cubierto de originalidad. La originalidad de Maximiliano consiste en que muere como un símbolo y a la vez su muerte permite que nazca otro. En Maximiliano muere la codicia europea, pero también en él, con la muerte, nace el primer concepto cerrado y claro de lo que es la nacionalidad mexicana. No es menor la creación del personaje de Carlota en Corona de Sombras, de Rodolfo Sigli. Anoto unas cuantas ideas. La compara con la trayectoria anunciada de Edipo. Ustedes saben que Edipo es el personaje principal o protagónico de una obra trágica de Esquilo. Dice Usigli que Carlota parece haber nacido con un oráculo tremendo. El oráculo de Carlota puede ser
el siguiente. Matarás a tu esposo. Segundo, tu ambición sembrará el odio y la muerte en torno tuyo. Y el último, tu vientre será infecundo. Y, por último, sobrevivirás 60 años a todo esto. El tiempo prolongado será tu castigo. Algo así anuncia Usigli sobre esta princesa, emperadora y anciana loca. Usigli nos ha legado un gran carácter. Así es que es un personaje trágico. Carlota no se arranca los ojos como Edipo en la obra de Esquilo. No, Carlota se arranca la razón, el juicio, la sensatez. Y esto termina en los 60 años que vivió encerrada en medio de su demencia. Su demencia entonces brotará con accesos de cólera, de furia, donde va a romper jarrones y pinturas que tenga a la mano. Y todo esto es un veneno que fue insaculado o vertido en las vidas de Maximiliano y de Carlota Amelia por Napoleón III, quien prometió apoyarlas en la invasión y en el establecimiento del imperio, y no fue tal, sino que al final los abandonó. Recuerden ustedes cómo termina esto. Si me permiten, ya avanzamos a las siguientes diapositivas, ya voy a concluir. Si les quito unos 7, 10 minutos por si mucho. Una cita final de Rodolfo Usigli dice que un hombre que muere por un pueblo que no es el suyo fue Maximiliano. Un hombre que muere por un imperio que no existe es una mujer loca que sobrevivió 60 años a su tiempo. Podrán ser lo que quiera, dice Usigli, pero son personajes absolutamente originales y le sirvieron para escribir Corona de Sombras. A partir de esta cita de Rodolfo Usigli, quien para muchos de nosotros es el creador o la principal fuente del teatro moderno en México, con un legado a través de sus propias obras dramáticas, de sus cátedras, de sus talleres y de la crítica que hizo, Diego Rivera llega a esta misma reflexión. No podemos rehuir como artistas, como historiadores, a nuestro pasado, porque sigue vivo, queramos o no. Así que volviendo al origen de estos apuntes que les he compartido, no me extraña nada que en el costado derecho del mural del Teatro de los Insurgentes, su corona de sombras ocupe un lugar relevante. La visión antihistórica de Usigli embona bien con la visión artística de Rivera. Hubo, o hay, una historia de cartón instituida por grandes intereses, tanto educativos o económicos, a la que no hay que creerle. Los artistas o los escritores deben denunciar siempre la verdad. Así, su muralismo seguirá siendo un pilar de transformación política y social para el pueblo mexicano, pero sobre todo un legado de fuerza estética, colmado de belleza colorida, para ser contemplada de ida y de vuelta, como marca el viaje del capitalino en la Ciudad de México, o como lo vislumbra cualquier turista o asistente a las funciones del Teatro Insurgentes. Ojos llenos de sorpresa hacia la gran alegoría que ha construido Diego Rivera y donde Usigli ocupa un lugar relevante. Usigli está en primera fila de este mural o hablando como si estuviéramos justo en una representación teatral. Aquí tienen ustedes algunas imágenes de Diego Rivera, Frida Kahlo y desde luego Salvador Novo con Rodolfo Usigli. La cercanía de ellos está muy bien ubicada. Aquí pueden ver ustedes parte del proceso de composición. Bueno, perdón, aquí está todavía. Imaginen ustedes Dolores del Río, Rodolfo Usigli, el gran productor, esposo de Dolores del Río, Rodolfo Usigli por ahí, Javier Villorrutia. Javier Villorrutia, este gran dramaturgo y poeta, estudió con Rodolfo Usigli en Estados Unidos teatro.
Y desde luego aquí una imagen, hay muchas afortunadamente del proceso de creación y de instalación del mural. Ojo, esta es de las cosas que me intrigó mucho. Aparecen los nombres en la inscripción que les comenté y vean ustedes, Diego Rivera al centro y 4 camaradas, mujeres. No crean que se pusieron ahí para la fotografía, no. Hicieron el trabajo técnico preciso de colorido y de montaje de diseño. Ahí está una de ellas en un andamio, de los grandes andamios que se colocaron. Ahí está avanzando, es entre pintura y mosaicos, la construcción del mural. Ahí está el Cantinflas en la parte superior del centro. Aquí está Don Chema, el hombre de traje negro, Diego Rivera y otros empresarios. Obvio, el que firmaba era Diego Rivera, ya hemos visto que le hacían burla que era proletario, obvio, se vestía de mezclilla, overol y chamarra de mezclilla, que era como lo ínfimo, ¿no? de la vestimenta en esos años, sus botas y sombrero pues, para aguantar la calor o la resolana de esa época. Y les dejo esta última fotografía. Una de las primeras imágenes que se pueden encontrar sobre el proceso de construcción es la de Diego Rivera y de Don Chema, mirando hacia arriba la terminación del mural, la historia del teatro en México. ¿Por qué lleva este nombre?, me pregunté yo. Sí, claro, hay dramaturgos, hay danzas, hay máscaras, hay otras obras literarias. ¿Por qué le llamó Diego Rivera la historia del teatro en México? Precisamente porque uno de los grandes ensayos escritos por Rodolfo Sigli se llamó México en el teatro. Y la historia que hace Rodolfo Sigli inicia con las danzas prehispánicas y culmina alrededor de 1930 con un grupo muy importante que se llamó Los Pirandelitos. Así es que la conversión del título los hermana a través de la historia. Ahora que he puesto un alto en los datos de estas obras y que les dejo aquí con la imagen de Diego y de Don Chema, quiero pensar que no solamente estoy contemplando la obra ya finalizada, sino que estos dos personajes muy importantes para el arte y la cultura de nuestro país miran hacia el futuro. Pero también pienso que ese futuro que ellos están viendo más que el mural es un futuro que nos legaron, que heredamos nosotros con muchas certezas estéticas y que cada uno de ustedes y de nosotros aparecemos y somos tocados por la belleza del arte cuando transitamos por la calle o avenida de los Insurgentes y nos damos un momento para admirar una de las obras más singulares del muralismo público mexicano. Muchas gracias por su atención. Gracias.